Dicen que ningún actor del cine de oro mexicano llevó la palabra patriarca tan profundamente marcada en la piel como Domingo Soler. Pero detrás de aquella figura imponente, detrás de la voz grave que definió a una época, existió un secreto que durante años fue murmurado en los pasillos de los estudios. Un rumor que nunca se dijo abiertamente, porque podía destruir la imagen intocable de toda una dinastía. Antes de morir, Domingo dejó entre líneas una verdad que pocos se atrevieron a interpretar. Una verdad que hablaba de culpas, de cargas familiares, de un sacrificio silencioso que solo él conocía. Y lo más inquietante es que ese secreto nunca apareció en sus entrevistas, nunca se mencionó en homenajes, nunca fue revelado en los discursos elegantes que celebraban su trayectoria. Permaneció guardado como una sombra fiel, acompañándolo en cada rodaje, detrás de cada aplauso, incluso detrás de cada sonrisa paternal que ofrecía al público. Porque Domingo Soler no solo fue el actor sólido, el rostro inconfundible de la moral, la seriedad y la autoridad en las pantallas mexicanas, fue también el guardián involuntario de un capítulo oscuro que marcó la familia Soler para siempre. Un capítulo tan delicado, tan íntimo, que aún hoy muchos prefieren no recordarlo. Hay quienes aseguran que el quiebre emocional que sufrió a mediados de los años 40 no se debió únicamente al agotamiento profesional, sino a un conflicto silencioso dentro de su propio hogar, algo que él jamás pudo resolver del todo. Esta es la historia de aquel secreto. La historia del hombre que sostuvo a una familia entera mientras escondía una herida que nunca cicatrizó. Y para entenderlo, hay que volver al principio, cuando la gloria y la tragedia todavía no habían cruzado sus caminos. Para comprender la magnitud de Domingo Soler, hay que situarse en una época donde el cine mexicano no solo era entretenimiento, sino un espejo cultural que definía identidades, valores y aspiraciones. Estamos hablando de las décadas de 1930 y 1940, un periodo en el que México se consolidaba como la potencia cinematográfica de habla hispana más influyente del mundo. Un tiempo en el que los estudios estaban vivos, llenos de humo, cables, reflectores, directores enérgicos y actores que soñaban con convertirse en leyendas. Allí, entre ese ruido vibrante, surgió la figura seria, sólida y profundamente humana de Domingo Soler. Domingo nació en 1901, rodeado de un ambiente teatral que influiría en cada decisión de su vida. La familia Soler, integrada por Julián, Fernando, Andrés y Domingo, no era simplemente un conjunto de actores. Era un imperio emocional y artístico construido sobre el talento, el sacrificio y un sentido casi religioso del deber. Cada uno de los hermanos desarrolló un estilo propio, pero Domingo, a diferencia de los otros, cargó con una responsabilidad que no eligió: ser el equilibrio. La raíz firme en medio de un nudo familiar plagado de tensiones, expectativas y silencios. Cuando llegó al cine, no lo hizo como un galán ni como un comediante, sino como un rostro severo, profundo, con una capacidad casi instintiva para interpretar al padre, al juez, al hombre moral que sostiene una historia. Su presencia imponía respeto, pero también transmitía una humanidad que el público reconoció inmediatamente. Por eso, desde sus primeros papeles, se convirtió en un símbolo de rectitud, un arquetipo masculino que representaba la autoridad, la estabilidad y el deber. Su voz, grave y pausada, tenía el peso de una generación que creció entre guerras, crisis y reconstrucciones. Sin embargo, lo que el público veía en pantalla era solo una parte de la verdad. Fuera de escena, Domingo enfrentaba presiones que nunca verbalizó completamente. La familia Soler, admirada y querida, escondía tensiones internas que crecían con cada éxito, con cada contrato, con cada aparición pública. La competencia silente entre hermanos, las expectativas de la industria, los sacrificios personales ocultos bajo las luces, todo eso configuró un paisaje emocional complejo, donde Domingo ocupó un papel que con el tiempo se volvió asfixiante. En aquellos años México vivía una transformación cultural profunda. El cine no solo entretenía, formaba conductas. Las figuras públicas, como Domingo, estaban sujetas a un escrutinio constante. No existían las redes sociales, pero existía algo igual de poderoso: la opinión colectiva que podía consagrar o destruir a un actor solo con rumores repetidos entre periodistas, cronistas y productores.
Las familias de artistas eran observadas como si fueran realeza, y cualquier conflicto interno podía convertirse en combustible para titulares destructivos. Por eso, cuando los problemas comenzaron a surgir dentro de la dinastía Soler, el silencio fue la única estrategia posible. Hacia mediados de la década de 1940, Domingo empezó a mostrar señales de agotamiento emocional. Su ritmo de trabajo era implacable. A veces filmaba 2 o 3 películas al año, alternando papeles dramáticos con otros más ligeros, pero siempre con la misma intensidad. A esto se sumaban responsabilidades familiares que poco a poco lo desgastaban. Había algo en su mirada que empezó a cambiar, una sombra persistente, como si las escenas que interpretara fueran más que ficción. Algunos directores comentaban en privado que su nivel de concentración era extraordinario, pero también inquietante, como si estuviera luchando contra pensamientos que no podía apartar del todo. Al mismo tiempo, empezaron a circular rumores sobre tensiones dentro de la familia Soler. No eran escándalos públicos, pero sí eran comentarios que se movían entre productores, actores cercanos y empleados de estudios. Se hablaba de desacuerdos económicos, de decisiones artísticas que generaban fricciones, de sacrificios que no siempre eran reconocidos. Se insinuaba que Domingo, por su carácter reservado y su tendencia a proteger a los demás, cargaba con más de lo que podía soportar. Aunque nunca se confirmaron públicamente, estos rumores coinciden con un periodo en el que su actuación adquirió un matiz más introspectivo, casi melancólico. En entrevistas de la época se percibía un contraste llamativo. Por un lado hablaba de su amor por el cine y la disciplina del actor. Por otro, dejaba escapar frases breves cargadas de un peso emocional que muchos no supieron leer. Comentarios como: "La familia es una responsabilidad más pesada que la fama", o "Uno nunca termina de pagar ciertas deudas del alma", llamaron la atención de algunos periodistas, pero nunca se profundizó en ellos. No era el estilo de la época preguntarle a un actor sobre su vida íntima, y mucho menos sobre conflictos familiares. Todo se mantenía bajo una capa de elegancia y respeto. Pero detrás de esa fachada, Domingo estaba entrando en una etapa decisiva, donde el deber, el arte y la familia empezaron a mezclarse de una manera peligrosa. La armonía que caracterizaba a la dinastía Soler comenzaba a mostrar fisuras, y aunque nadie lo decía abiertamente, muchos sabían que algo estaba a punto de cambiar para siempre. La pregunta era: ¿qué tan profundo era ese conflicto? ¿Y por qué Domingo, entre todos los hermanos, parecía cargar con la parte más pesada del silencio? Para entender la respuesta hay que sumergirse en el viaje emocional que marcó su vida profesional y personal. Un viaje lleno de éxitos, sacrificios y un secreto que se escondería durante décadas. El ascenso de Domingo Soler no fue un golpe de suerte ni un fenómeno repentino. Fue el resultado de una disciplina casi ascética. Desde su debut, los directores se dieron cuenta de que poseía algo que no se podía enseñar: una autoridad natural, una presencia silenciosa que llenaba la pantalla incluso antes de pronunciar su primera línea. Domingo no actuaba para impresionar, actuaba para revelar. Y esa cualidad lo convirtió en uno de los intérpretes más respetados del cine de oro. Sus primeros papeles lo consolidaron rápidamente como el rostro de la sensatez y la moral. En un mundo donde los héroes solían ser jóvenes galanes y las heroínas tenían una belleza de ensueño, Domingo representaba la figura adulta que daba peso emocional a las historias. Sus personajes eran padres sufridos, jueces incorruptibles, médicos sabios, hombres que cargaban con el deber aunque les rompiera el alma. Esta imagen se volvió tan poderosa que la industria comenzó a depender de él como si fuera un pilar indispensable. Pero detrás de esa estabilidad artística había un desequilibrio interno. A medida que el nombre Soler se volvía más grande, las expectativas sobre Domingo crecían también. Los productores lo buscaban para papeles cada vez más exigentes, y él aceptaba, movido por una mezcla de deber profesional y responsabilidad familiar. La dinastía Soler ya era considerada una de las más importantes del espectáculo mexicano, y cualquier error de uno afectaba a todos. Domingo lo sabía mejor que nadie. El primer gran quiebre llegó a finales de los años 30. Fue un periodo en el que la familia comenzó a enfrentar tensiones económicas y laborales. Aunque desde afuera todo parecía armonioso, la realidad era más complicada.
Circulaban versiones sobre desacuerdos por contratos, disputas silenciosas sobre quién debía asumir ciertos proyectos y comentarios en voz baja que señalaban que algunos hermanos resentían que la industria dependiera más de Domingo que de los demás. Estos rumores nunca se hicieron públicos, pero sí afectaron profundamente el espíritu reservado del actor. En este mismo periodo, su vida personal sufrió un golpe que pocos conocen. Se dice que Domingo vivió un conflicto íntimo relacionado con la salud de un familiar cercano. Un problema que lo obligó a cargar con gastos, decisiones difíciles y un sentimiento de soledad que lo acompañaría durante años. Aunque la información nunca se confirmó oficialmente, varias personas del medio, con los que él mantenía conversaciones más profundas, recordaban que en aquella época hablaba con una tristeza contenida, como si llevara un peso del que no podía liberarse. Ese episodio marcó un antes y un después en su carácter. El ascenso profesional, sin embargo, continuó. Durante los años 40, Domingo alcanzó algunos de los papeles más memorables de su carrera. Sus actuaciones en melodramas familiares y cintas históricas fueron aclamadas por la crítica. Muchos directores afirmaban que trabajaba como si cada película fuera un examen definitivo, un acto de entrega total. Pero esa intensidad también empezó a generar señales de alarma. Pasaba demasiadas horas en estudios, dormía poco y hablaba aún menos sobre su vida fuera de las cámaras. Los rumores sobre fricciones con sus hermanos se intensificaron en esos años. Nada escandaloso, nada digno de titulares, pero sí suficientemente constante como para inquietar a quienes los conocían de cerca. Se decía que Domingo, al ser el más estable emocional y económico, era también quien terminaba solucionando problemas que no había causado. Y aunque lo hacía sin quejarse, esas responsabilidades se acumularon hasta convertirse en una carga emocional difícil de sostener. La industria también comenzó a cambiar. Nuevos actores, nuevos géneros y nuevas demandas del público exigían que los veteranos se adaptaran o quedaran relegados. Para muchos esta transición fue una oportunidad. Para Domingo significó más presión. Su nombre era sinónimo de calidad y perder ese lugar en la pantalla era impensable. Esta obsesión por mantener el estándar lo llevó a sobreexigirse, a aceptar proyectos incluso cuando estaba al borde del agotamiento. El segundo gran quiebre llegó alrededor de 1947. Fue entonces que sus compañeros de trabajo notaron un cambio evidente en su comportamiento. A veces llegaba al set más serio que de costumbre. Otras veces parecía abstraído, como si su mente estuviera atrapada en un recuerdo que prefería no enfrentar. Algunos directores trataban de suavizarle la carga, ofreciéndole descansos o escenas menos intensas, pero él siempre se negaba. Su ética profesional era inquebrantable. Un testimonio poco mencionado de un camarógrafo de la época describe un momento revelador. Durante una pausa de rodaje, Domingo permaneció solo, sentado en silencio, con los ojos fijos en el vacío. Cuando un compañero se acercó para preguntarle si estaba bien, él respondió con una frase inquietante: «Hay cosas que uno aprende a callar para siempre». Esa oración, que parecía insignificante en el momento, sería interpretada décadas después como una clave del conflicto emocional que lo acompañó. Las tensiones dentro de la dinastía Soler llegaron a un punto crítico cuando surgió un desacuerdo sobre un proyecto cinematográfico que involucraba a varios miembros de la familia. Aunque la prensa nunca supo los detalles, quienes estaban cerca aseguran que fue el único momento en que Domingo levantó la voz en una reunión familiar. Después, según cuentan, permaneció días enteros en silencio, leyendo, fumando y evitando cualquier conversación que lo acercara a ese conflicto. La idea de que la familia, su mayor orgullo, pudiera fracturarse, lo devastó. A finales de los 40, el cansancio, las responsabilidades y el peso del silencio comenzaron a cobrar un precio. Su salud se volvió frágil, su rendimiento emocional se volvió más profundo pero también más sombrío. Sus papeles adquirieron un tono introspectivo, lleno de melancolía, como si estuviera interpretándose a sí mismo. Algunos críticos contemporáneos hablaron de una evolución artística, otros percibieron una tristeza que parecía demasiado real. Su caída no fue un escándalo público ni un error profesional. Fue un desgaste silencioso, una erosión emocional que nadie vio venir porque él jamás mostró una grieta. Domingo Soler, el pilar del cine, el hombre que siempre sostenía a los demás, comenzó a quebrarse por dentro, y nadie lo supo a tiempo. Lo que ocurrió después revelaría una verdad que, durante décadas, la industria prefirió no discutir. Con el paso del tiempo, aquello que Domingo Soler había logrado ocultar bajo la disciplina y el profesionalismo comenzó a ganar peso, como si las sombras hubieran decidido finalmente reclamar su lugar. Para quienes lo conocían solo desde la pantalla, su imagen seguía siendo impecable. Un actor sólido, un referente moral, un hombre cuya mirada proyectaba sabiduría y dignidad.
Pero para quienes lo observaban de cerca, especialmente en los estudios durante los últimos años de la década de los 40, era evidente que algo dentro de él se estaba desmoronando. La verdad que comenzó a filtrarse, primero en murmullos y luego en comentarios más directos, era que Domingo estaba atrapado en un conflicto familiar que lo había acompañado silenciosamente durante años. La dinastía Soler, que desde afuera parecía una estructura perfecta, un ejemplo de unión y talento, estaba atravesando tensiones profundas. Y aunque todos los hermanos tenían su carácter fuerte, su propio orgullo y sus propias batallas, fue Domingo quien terminó absorbiendo las consecuencias emocionales más pesadas. Uno de los rumores más persistentes hablaba de una disputa relacionada con decisiones económicas y el manejo de contratos. Se decía que en un momento de apremio, Domingo había asumido responsabilidades financieras para proteger a alguien de la familia, un gesto silencioso que pocos conocían, pero que, con el paso del tiempo, se convirtió en un peso que lo consumía. No era solo el dinero, era la sensación de que debía cargar con la estabilidad de todos, incluso cuando eso significaba sacrificar su propia paz. También existían comentarios sobre otro tipo de tensión, diferencias artísticas que llevaron a desacuerdos internos. Algunos productores confiaban más en la figura de Domingo para papeles de peso, y aunque él nunca presumió de ese favoritismo, la situación generó fricciones delicadas. A pesar de su temperamento tranquilo, ese tipo de conflictos lo afectaban profundamente. No toleraba la idea de romper la armonía de su familia, y cada discusión, por mínima que fuera, se convertía en un golpe silencioso en su conciencia. La prensa nunca habló abiertamente de estos conflictos porque ninguno de los Soler habría permitido que algo tan íntimo se filtrara, pero en los estudios, en los camerinos, en las charlas nocturnas entre técnicos y actores, se empezaron a tejer historias sobre un Domingo más apagado, más introspectivo, casi fantasmal en ciertos días. Lo veían caminar entre los sets con los hombros caídos, una actitud muy distinta a la firmeza que lo había caracterizado durante toda su carrera. Fue en este contexto que ocurrió uno de los episodios menos documentados de su vida, pero que varios testimonios de la época mencionan con un tono casi reverencial. Durante el rodaje de una película dramática, una escena le exigía interpretar el dolor más profundo de un padre que perdía a un hijo. Cuando el director dio la señal de acción, Domingo no actuó, simplemente se quebró. No fue un llanto fingido ni una interpretación medida. Fue un desbordamiento auténtico, inesperado, que dejó el equipo en un silencio absoluto. Al cortar la escena, el director comprendió que aquello no tenía nada que ver con el guión. Domingo había llegado a un límite. A partir de ese momento, su salud comenzó a deteriorarse de manera más evidente. Algunos creían que era solo agotamiento físico, otros que la presión emocional había sobrepasado lo tolerable. Lo cierto es que Domingo continuó trabajando con la misma entrega de siempre, pero ya no era el mismo. Su mirada llevaba un cansancio que parecía imposible de ocultar. La verdad más oscura, aquella que durante décadas permaneció en un limbo entre rumor y realidad, es que Domingo se sentía responsable por una fractura en la familia que él no había causado. Según personas cercanas a la dinastía, uno de los conflictos más dolorosos involucró una decisión que dividió temporalmente a dos miembros del clan. Domingo, intentando mantener la paz, se ubicó en medio de la disputa, convirtiéndose sin querer en el mediador perpetuo, un rol que lo desgastó emocionalmente durante años. Su sentido de deber familiar era tan grande que aceptó el sacrificio en silencio, pero el costo fue enorme. Lo que nadie imaginaba es que esa carga emocional influiría profundamente en su vida personal, en su salud y en la intensidad con la que interpretaba sus papeles. De hecho, muchos críticos señalaron que a finales de los 40 e inicios de los 50, sus actuaciones parecían más brutales, más íntimas, como si estuviera revelando partes de sí mismo que jamás se habría atrevido a mostrar en una conversación privada. Otra pieza clave de esta etapa fue la reacción del público y la prensa. Aunque nunca se habló de escándalo, sí se percibía un cambio en su imagen. Algunos periodistas mencionaban que lo veían más serio que de costumbre, otros hablaban de una melancolía que antes no tenía. Sin embargo, en un país donde se respetaba profundamente la vida privada de los actores, nadie se atrevió a preguntar directamente qué estaba ocurriendo, quizás porque la gente intuía que la verdad podría ser demasiado dolorosa. Los directores, por su parte, lo protegían. Había un pacto no escrito en la industria. Domingo Soler era una institución, y se le debía respeto absoluto. Cuando se corrían rumores sobre su salud o su estado emocional, los estudios minimizaban la situación. Lo último que querían era que la figura moral del cine mexicano se viera afectada por comentarios incómodos. Pero la verdad ya estaba escrita, aunque en voz baja. El pilar de la familia Soler estaba viviendo su propia tragedia interna.
La tensión acumulada durante décadas, el peso de los deberes familiares, la culpa silenciosa y la fragilidad emocional comenzaron a dar forma a lo inevitable. Para muchos su final llegó demasiado pronto. Para otros fue simplemente la consecuencia de una vida vivida en sacrificio. Pero lo que pocos sabían hasta muchos años después es que Domingo Soler no murió solo como actor o como hermano mayor, murió como el guardián de un secreto que jamás reveló. Un secreto que hasta hoy sigue flotando alrededor de su nombre. Cuando observamos la vida de Domingo Soler desde la distancia, es fácil quedarnos con la imagen sólida y digna que dejó en la pantalla. Pero, como suele ocurrir con las grandes figuras del espectáculo, su historia real es más compleja, más humana y, en cierto sentido, más trágica que cualquiera de sus películas. Desde la perspectiva de este canal, su vida se convierte en un recordatorio silencioso de las cargas que a veces esconden los ídolos, de los sacrificios invisibles que alimentan un legado que el público solo ve desde la superficie. Domingo no fue simplemente un actor disciplinado ni un miembro notable de la dinastía Soler. Fue el sostén emocional de una familia entera, el guardián de una armonía que no siempre existía, el hombre que prefería callar sus propias heridas para evitar que las de los demás se abrieran aún más. Y en ese sacrificio, que él asumió sin pedir reconocimiento, se revela una verdad que pocas veces se menciona en los homenajes. Su grandeza no se limitó a la pantalla, sino que también se manifestó en la forma en que protegió a los suyos, incluso cuando eso significó perder parte de su propia paz. La pregunta inevitable es, ¿cuánto puede soportar un ser humano antes de quebrarse? Domingo parecía tener la respuesta. Su vida demuestra que incluso los más fuertes, los más serenos, los más responsables, cargan con dolores que no siempre pueden compartir. Y es aquí donde nuestra reflexión se vuelve más profunda. No se trata solo de analizar la tensión familiar, los rumores, las responsabilidades económicas o la presión emocional que vivió. Se trata de preguntarnos qué tan justa es la carga que a veces recaen sobre quienes asumen el rol de sostener a los demás. ¿Por qué damos por sentado que la fortaleza es infinita? ¿Por qué esperamos que quienes parecen equilibrados emocionalmente no sufran, no duden, no se derrumben? Domingo Soler es un símbolo del sacrificio silencioso, un ejemplo de cómo detrás de la figura pública impecable existe un ser humano que siente, que sufre, que se desgasta. Sus actuaciones finales lo revelan. No eran simples interpretaciones, sino fragmentos de un alma que estaba dejando escapar emociones reprimidas por años. Y aún así, el público lo aplaudía sin saber que estaba presenciando un capítulo íntimo de su vida. Desde este canal, consideramos que su legado no puede entenderse únicamente a través de su filmografía, sino también a través de esa humanidad oculta que marcó su existencia. Domingo fue más que un actor, fue un puente, un mediador, un protector, alguien que asumió el peso de la familia para que el apellido Soler permaneciera intacto ante los ojos del mundo. Un rol noble, sí, pero también devastador. Por eso hoy queremos plantearle una pregunta a quienes observan esta historia. ¿Cuántas veces hemos admirado a un ídolo sin preguntarnos qué oculta detrás de su fortaleza? ¿Cuántas vidas aparentemente perfectas esconden batallas silenciosas que nunca serán contadas? La historia de Domingo Soler es una invitación a mirar más allá de la superficie, a entender que la grandeza también puede esconder fragilidad y que los héroes del cine, al final, son tan humanos como nosotros. Ahora que conocemos su lado más íntimo, más vulnerable, más verdadero, queda una reflexión inevitable. ¿Hubiéramos visto sus películas de la misma manera si hubiéramos sabido lo que llevaba dentro? Esa es, quizás, la pregunta que solo cada uno de nosotros puede responder. Hoy, cuando recordamos a Domingo Soler, no basta con mencionar su voz profunda, su mirada firme o la autoridad moral que proyectaba en cada escena. Su legado, como ocurre con los grandes artistas, trasciende la pantalla y se adentra en un territorio más íntimo, más humano, donde las luces del estudio ya no iluminan y donde solo queda la esencia de quien fue realmente. Y en ese silencio, lejos del bullicio de los aplausos, emerge una figura que no solo actuó, sino que vivió con una intensidad que pocos comprendieron en su momento. Domingo perteneció a una época en la que el cine mexicano se construía con sacrificio, disciplina y un profundo sentido del deber. Su trabajo ayudó a definir un estilo, una identidad cultural, un modo particular de contar historias. Pero detrás de esa contribución artística se escondía un hombre que llevaba consigo un secreto, una herida invisible que nunca compartió del todo. Tal vez porque sabía que algunas verdades no están hechas para pronunciarse, o tal vez porque temía que, al revelarlas, algo en su mundo se derrumbaría.
Lo cierto es que Domingo Soler vivió entre dos mundos, el de la gloria pública y el de la soledad privada. Su fuerza, tan admirada, tenía un precio. Su silencio, tan respetado, tenía un origen. Y su grandeza, tan celebrada, tenía grietas que solo ahora podemos empezar a entender. Cuando miramos hacia atrás, cuando revisitamos sus películas, cuando escuchamos su nombre, comprendemos que su legado no está solo en lo que hizo, sino también en lo que eligió callar. Porque hay historias que nunca se escribieron, decisiones que nunca se explicaron, batallas que nunca se contaron. Y sin embargo, todas ellas forman parte del hombre que fue. Hoy sabemos que su grandeza no consistió únicamente en interpretar personajes inolvidables, sino en sostener, con una dignidad silenciosa, la carga emocional de una familia, de una industria, de una época entera. Domingo Soler se fue en 1961, dejando atrás una filmografía que sigue viva y un misterio que permanece suspendido en el aire. Un misterio que tal vez nunca se resuelva por completo, pero que de alguna manera lo hace aún más humano, más cercano, más auténtico. Porque al final todos guardamos secretos, todos llevamos historias que no contamos. Hay relatos que nacen para permanecer ocultos, verdades que nunca estuvieron destinadas a ver la luz. Pero ahora tú ya conoces esta. Y quizás en ese conocimiento, Domingo Soler vuelve a estar un poco más vivo.